Hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, que el Señor les bendiga, buenos días, buenas noches, donde todos nos estén escuchando. Para nosotros, como siempre, nuevamente es un placer estar con ustedes, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el mensaje, el consejo del Señor Jesucristo, que siempre tiene para bien, para edificación del cuerpo de Jesucristo. Hermanos, en esta ocasión y en esta semana, como ustedes saben, hermanos, nosotros estamos en esta serie que le hemos titulado Los Tesoros de Jesucristo, ¿no? Y la semana pasada vimos ese tesoro maravillosísimo que es la gracia que viene del Señor, y solamente podemos tenerlo es a través de nuestro amado Jesucristo. Y hoy vamos a ver otro tesoro de Jesucristo muy especial. Un tesoro, hermanos, que como yo estaba hablando en estos días, es un tesoro que el hombre se dedica a buscarlo intensamente. Es un tesoro que el hombre siempre quiere llegar a tener, siempre quiere llegar a poseer, a pesar de todas las cosas, ¿no? Y se afana por llegar a tener, lo busca intensamente, añora, sueña con ese tesoro, y cuando realmente ya lo tiene, cuando puede, por diversos medios, puede llegar a obtener este tesoro, resulta que este tesoro no sabe cuidarlo, no sabe apreciarlo, no sabe valorarlo, y al final termina perdiéndolo. ¿De qué tesoro estoy hablando, hermano? Estoy hablando de un tesoro que es muy preciado para el hombre, que el hombre lo busca desde que el hombre es hombre. Estoy hablando de un tesoro que el hombre anhela con todo su corazón, independientemente si tiene mucho dinero o si tiene abundante dinero. Este tesoro que estoy hablando, hermanos, es la paz. Este tesoro tan importante, hermanos. Yo quisiera empezar este mensaje hablando un poquito y justamente dando un ejemplo acerca de lo que es la paz, ¿no? Lo que es tan importante que el hombre pueda llegar a tener paz, ¿no? Pero en ese sentido nosotros vamos a ver 3 puntos importantísimos, hermanos. Pero yo quisiera antes hablarles un poquito acerca de algo que pasó en 1918 a las 11 de la mañana, el día 11 del 11º mes de ese año. ¿Qué es lo que sucedió? Finalmente los combates se detuvieron. 2 generales alemanes fueron conducidos a la frontera con Francia en un bosque que no puedo pronunciar porque es en francés, y es ahí donde ellos firmaron el cese al fuego, el alto al fuego. 6 meses más tarde se firmó en Versalles el Tratado de Paz, que finalmente puso fin a la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que todos conocemos. Para ese entonces ya los aliados creyeron que habían logrado una paz eterna a través de firmar este tratado de paz. Pero paradójicamente, por todos los esfuerzos que ellos hicieron por llegar a tener esa paz y firmar esa paz, ese tratado de paz con todos los aliados, paradójicamente, casi 2 décadas después de este tratado que ellos firmaron de paz ahí en Versalles, estalló la Segunda Guerra Mundial. Este es un ejemplo de cómo el hombre busca tener paz, de cómo el hombre, por todos los medios que él posea, busca tener la paz. Pero esto nos lleva a preguntarnos qué es verdaderamente la paz, qué implica la paz, cuándo realmente nosotros llegamos a tener paz. Y como este ejemplo, hay muchos ejemplos a lo largo de toda la historia del hombre, desde que el hombre es hombre. Ha tratado de buscar paz por diferentes medios, ¿no? La paz como el mundo la entiende es como la ausencia de conflictos. Pueden ser conflictos sociales, militares o políticos. O también la paz como el mundo la entiende es la ausencia de calamidades, que pueden ser terremotos, inundaciones, maremotos, pestes, etcétera. O también como el mundo la entiende es la ausencia de problemas emocionales, culturales, sociales, políticos, mentales, etcétera. Entonces, eso es la paz como el mundo la entiende, es decir, la presencia tanto de conflictos, calamidades, problemas, adversidades, apuntan básicamente a la destrucción de la persona, a la destrucción de familias, a la destrucción de sociedades, de países e incluso de culturas.
Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿No? En este sentido, la manera en que el mundo busca la paz es precisamente dando una solución a estos problemas, a estos conflictos, a estas calamidades, a estas adversidades. ¿Sí? Como los que yo le acabo de mencionar hace un momento. Ya en la actualidad tenemos muchos conflictos, muchas adversidades, muchos problemas, muchas calamidades. Y estamos pasando hoy en la actualidad una de ellas, una calamidad, una peste que estamos viviendo hoy, no solamente en este país, sino a nivel mundial. Y esta enfermedad del coronavirus ha quitado la paz a mucha gente, a muchas sociedades, a muchos países. La economía, los presidentes, los primeros ministros de los países, de todos los países, están con miedo, están con temor, no tienen paz, porque están temerosos de que la economía, no solamente de los países, sino la economía a nivel global, se vaya para los suelos, haya una nueva recesión mundial. Entonces eso quita la paz. Tenemos paz, como yo les decía, el hombre busca la paz justamente tratando de dar solución a estos problemas, ¿no? Problemas como por ejemplo las drogas, los carteles, las pandillas, son problemas de carácter social que hay en las sociedades. Entonces el hombre, la política, los que están en autoridad buscan la manera de dar solución a esto, porque obviamente esto quita la paz en una sociedad, en un país, en una ciudad, ¿no? Y las enfermedades, podemos hablar igual de lo mismo, calamidades, terremotos, huracanes, etcétera. Todo eso, hermano, quita la paz de una sociedad, de una familia. Problemas familiares, hablando ya más adentro de la familia, de los hogares, ¿verdad? La muerte de un ser querido, las drogas, las adicciones que de pronto algún hijo o algún miembro familiar tenga dentro de un hogar, todo eso quita la paz. Entonces nosotros consciente o inconscientemente tratamos de buscar una solución a todas estas cosas. Pero lo que vamos a ver acá es algo totalmente diferente. Por eso es que muchas veces cuando el hombre quiere dar una solución a ese problema y llegar a esa paz tan anhelada, es decir, a la ausencia de problemas, lo puede llegar a hacer, pero en realidad llega un momento en que no lo consigue. Se pierde nuevamente la paz, se nos va. Entonces es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Sin embargo, amados hermanos, yo quisiera decirles que la paz, desde un punto de vista bíblico, no proviene por la ausencia de problemas o de calamidades, sino más bien proviene por la presencia de Dios en la persona. Por eso quisiera, hermanos, decirles que la paz verdadera, la paz genuina, proviene únicamente de Dios. Dicho de otra manera, la paz es un don de Dios. La paz verdadera solamente proviene de Dios, independientemente de que puedan haber adversidades o problemas que nosotros podamos percibir. Por eso, hermanos, yo quisiera invitarles a que abramos la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 1 y 2. La palabra de Dios dice ahí, vemos el apóstol Pablo está hablando, y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo acá, hermanos, es que la gracia y la paz que vamos a ver hoy vienen precisamente de parte del Señor. Dicho de otra manera, hermanos, la paz es un sentido de bienestar, de confianza, de esperanza, de certidumbre, de satisfacción, incluso de alegría, a pesar de las circunstancias que nosotros podamos estar pasando a nuestro alrededor. La pregunta es aquí, nosotros como creyentes, ¿tenemos paz? ¿Tenemos esa paz verdadera? Sí, a veces, justamente por este problema del COVID-19 que estamos pasando, muchas veces nos hemos preocupado y esa paz que sentíamos se nos ha ido, ¿no? Preocupándonos por las finanzas, por la política de los gobiernos, por este COVID-19 que estamos viviendo en este tiempo. La gente pierde la paz porque piensa que va a perder sus trabajos, no tienen paz porque piensan en el futuro de sus familias, de sus hijos, de qué va a pasar después. Entonces todas estas cosas, hermanos, son signos de que falta
paz, factores que roban la paz, ¿sí? Entonces, yo quisiera invitarles en este mensaje, hermanos, a considerar 3 aspectos fundamentales, hermano, que yo creo que muchas veces lo desestimamos. A veces nosotros como creyentes lo desestimamos y peor aún el mundo. Por esta razón es que no llega a tener paz. 3 puntos, hermanos, que yo quisiera que consideremos ahora, hermano, justamente para nosotros poder llegar a tener o hacernos acreedores a esa paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra de Dios. Primer punto, no tenemos paz porque sencillamente no estamos en paz con Dios. Esto es así de simple, hermano. La verdadera paz es un don de Dios. La paz que viene de Dios está arraigada en tanto en cuanto la persona o el creyente tenga una posición correcta con Dios. No hay otra fuente de paz verdadera. La única fuente de paz verdadera es Dios. La paz fluye de nuestro Padre, de nuestro Creador. Y esa paz es única. Es única. Así como la gracia, la paz fluye de nuestro Creador. Es decir, nosotros no podemos hacer nada que por nuestro propio esfuerzo podamos llegar a tener paz. Eso es lo que sucede con el mundo, o muchas veces nos ha sucedido a nosotros. Que hemos buscado la paz en nuestras fuerzas y de pronto lo hemos conseguido. Hemos llegado a solucionar ciertos problemas y hemos llegado a obtener esa paz que tanto anhelamos. Sin embargo, esa paz, después de un tiempo, se ha ido, la hemos perdido. ¿Me entiende? O sea, no hay cosa que nosotros podamos hacer por nuestro propio esfuerzo para poder obtener la paz. Hermanos, ni siquiera nosotros podemos meditar y desintoxicarnos, por así decirlo, de nuestros malos pensamientos para poder tener paz. Eso no es así. Eso no es así. Esto sucede, por ejemplo, con la psicología, los movimientos de meditación que hay ahora, como el yoga. Entonces a la gente que tiene muchos problemas les ponen ahí a meditar, a poner la mente en blanco, que eso es antibíblico, dicho sea de paso. Les ponen a meditar ahí con las posiciones ahí de yoga y supuestamente para tener paz o solucionar un problema. Eso no sucede así. Eso de pronto lo dirá el mundo, pero después de un momento esa paz se va, se quita, no hay, pierden nuevamente la paz. O usted no puede irse a un lugar solitario, a un bosque, a un monasterio, para por la soledad de su vida poder tener paz. Eso no sucede así, amados hermanos. Pablo lo que está diciendo aquí, lo que no está diciendo aquí es precisamente que él no está diciendo, bueno, espero que tú tengas una vida pacífica. No, eso no está diciendo Pablo aquí en esta salutación, sino más bien lo que él está diciendo es que el deseo que Pablo tiene con respecto a los hermanos en Cristo Jesús es que ellos tengan una relación correcta con Dios. Sí, que el deseo que él tiene es que no haya enemistad con Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Él está diciendo, el deseo que yo tengo es que entre ustedes y Dios no haya enemistad. Eso es lo que está diciendo Pablo en esta salutación ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque la paz solamente llega a quienes tienen a nuestro Señor Jesucristo como el Señor de su vida. Solo aquellos que tenemos a Dios como nuestro Padre. Es esa paz verdadera, hermano, la que el apóstol Pablo está aquí, obviamente, hablando de ello, ¿no? Y justamente habla de un punto muy importante, hermano. Y la razón, obviamente, o posiblemente por la cual no tienes paz, es porque puede ser que no estás en paz. Y la razón que no estás en paz, obviamente, es porque no tienes una paz real, una paz verdadera. La paz es una experiencia subjetiva, amados hermanos. La paz es una experiencia subjetiva que se basa en una realidad objetiva. Acompáñeme al libro de Romanos capítulo 5 y versículo 1. Libro de Romanos capítulo 5 y versículo 1. Yo creo que eso nos va a ayudar a entender un poquito más acerca de lo que es la paz con Dios. Romanos capítulo 5 y versículo 1 es muy pertinente para tener una idea más clara de lo que Pablo nos está enseñando acá. Romanos capítulo 5 y versículo 1 dice: justificados pues
por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si ve, ahí el Señor lo que está hablando a través de Pablo es que nosotros llegamos a tener paz, es por medio con Dios, llegamos a tener paz con Dios, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de las razones muy básicas y muy pertinentes para nosotros como creyentes, amados hermanos, usted que está escuchando ahí. A veces no tenemos paz en nuestras vidas porque no tenemos paz con Dios. Y la única paz, la única manera de llegar a tener esa paz verdadera, esa paz genuina, es única y a través de Jesucristo, no más. Y ahí lo dice claramente, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la paz, hermano, que nosotros llegamos a tener, la paz verdadera, únicamente la obtenemos es a través de Jesucristo. Ahora, hermano, tenemos paz con Dios, esto es cierto. Aquí, hermanos, no necesariamente equivale al sentimiento de calma o de tranquilidad. No, hermano, lo que está diciendo acá en Romanos capítulo 5 y versículo 1 es que paz con Dios significa que nos hemos reconciliado con Dios. Es decir, que no hay hostilidad entre Dios y el hombre. Es decir, no hay ningún pecado que bloquea la relación que tenemos con Dios. No hay ningún pecado. O sea, la paz de Dios solamente llega o es posible por medio de Jesucristo. Es decir, la única manera de llegar a tener una verdadera paz, entienda esto, amado hermano, es a través de Jesucristo. No hay otra manera de que usted pueda llegar a tener paz con Dios. No hay otra, hermano. No es por obras, no es porque usted haya hecho algo especial, no. La única manera de llegar a tener paz con Dios es a través de la reconciliación que hay por medio de Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz. Es decir, que no haya pecado, ¿verdad? Que no haya pecado que bloquee la relación con Dios, que no haya hostilidad entre Dios y mi persona. Y eso justamente lo conseguimos a través de Jesucristo. Y no importa lo que la sociedad enseñe, no importa lo que la filosofía enseñe, no importa lo que el mundo enseñe. La palabra de Dios me dice que yo llego a tener paz con Dios es por medio de Jesucristo. Nada más. Nada más, amados hermanos. La única manera de que yo pueda llegar a tener paz en mi vida es que usted medite en este punto, y es posiblemente porque usted no tiene paz con Dios. Y la única manera de llegar a tener paz con Dios es a través y por medio de Jesucristo. No hay más, amados hermanos. No hay otra manera de llegar a tener paz. Ahora bien, ahora usted puede entender esto. Usted puede decir, bueno, yo tengo paz con Dios. Y esto nos lleva al segundo punto. Y usted puede decir, bueno, yo estoy en paz con Dios, pero no considera tal vez un pecado que está cometiendo. Es decir, usted está en paz con Dios, pero estás pecando sin arrepentirte. Esto es interesante. Este es el segundo punto que yo quisiera que consideremos aquí, amados hermanos. Usted puede estar en paz con Dios, es cierto. Usted puede entender estas verdades bíblicas como hijo, como hija de Dios. Usted puede abrazar estas verdades bíblicas e incluso haber cumplido con ciertos requerimientos de la vida cristiana, como por ejemplo asistir a una iglesia, haber sido bautizado, ¿verdad? Y muchas otras cosas más. Pero, ¿qué sucede? Acaricias algún pecado y no te arrepientes y por lo tanto no tienes paz. A lo largo de estos años, hermano, yo he conocido mucha gente, muchísima gente, hermano, muchos cristianos, muchas cristianas que dicen ser cristianos, ¿no? Y lo único que ven como fruto en su vida es el fruto de su pecado, a pesar de que ellos abracen verdades bíblicas. Entonces, esto lleva a mucha gente, a muchas personas que dicen ser cristianos, ¿no? Que tienen baja autoestima y que dicen, yo no soy hijo de Dios, yo no me merezco esto, no puedo agradarle a Dios. Hermano, y es terrible. O sea, el asunto es que pueden, como les digo, el asunto es que pueden abrazar ciertas verdades bíblicas, incluso haber
haber cumplido con ciertos requerimientos de la vida cristiana, como les acabé de decir hace un momento atrás. Pero sin embargo, hermano, están abrazando un pecado. Y eso les lleva a esas personas a sentirse miserables. Eso les lleva a esas personas a sentirse culpables. Eso les lleva a esas personas a sentirse no dignos de Dios. Y cuando tú conversas con esas personas y estás en una charla, en una consejería con esas personas, ellos entienden lo que es el Señor, ellos saben lo que es la cruz de Cristo, pero cuando ya vas más allá de eso, tú te das cuenta que ellos están abrazando un pecado, están cometiendo un pecado. Y esa es la razón, hermano, por la que posiblemente no tienes paz en tu vida, hermano. Es bueno, hermanos, entender estas cosas, hermano, porque esto sucede a muchos creyentes hoy en la actualidad. Cuando un creyente, hermano, abraza un pecado, hermano, abraza y le gusta la práctica de un pecado, hermano, ¿qué es lo que sucede? Que renuncian a la paz y a la seguridad que Dios les ofrece por medio de Jesucristo. Justamente por abrazar ese pecado que están cometiendo. Y eso no es así, hermano. Lo bueno aquí, como creyentes, es que nosotros debemos de tener una vida regular de confesión de nuestros pecados, de nuestras malas acciones a Dios. Esto nos permitirá nuevamente retornar a esa vida de paz. Por eso es que en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es decir, lo que el Señor nos está llamando aquí es a que tengamos una vida de confesión de nuestros pecados. Porque ciertamente no hay la persona espiritual 100%, no la hay. Cometemos errores, hermano. Muchas veces pecamos, consciente o inconscientemente, y eso nos quita la paz. Pero el Señor nos da directrices específicas justamente para volver a tener esa paz que tanto deseamos. Y una de ellas es la confesión de pecados. Si tú estás cometiendo un pecado, si tú estás abrazando o consintiendo algún pecado en tu vida y tú eres cristiano y tú reconoces la verdad de Cristo Jesús, la cruz, lo que Él hizo, verdades bíblicas, doctrinas correctas, hermano, pero sin embargo de eso tú estás cometiendo un pecado, entonces eso te quita la paz. Por eso es que el Señor nos llama a que tengamos una vida de confesión, de arrepentimiento de nuestros pecados. Y 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, es un gran ejemplo de eso. Confesemos nuestros pecados, que el Señor es fiel y justo para limpiarnos, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, hermanos, yo quisiera invitarles a que abramos la Biblia en el Salmo 66 y versículo 18, que es muy lindo, hermano, justamente hablando acerca de este tema que estamos hablando, hermano. Sí, dice ahí, versículo 18, si en mi corazón, dice, hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me hubiese escuchado. Mas ciertamente, dice el Señor, mas ciertamente escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Qué lindo, hermano, qué hermoso, hermano. Este debe de ser la actitud de todo creyente, debe de ser una vida constante, un ejercicio constante en la vida del creyente, hermano. Confesar nuestros pecados. Eso es lo que está diciendo el rey David ahí. Debe de ser una actitud constante en la vida de un creyente. Debemos de confesar nuestros pecados, hermano. Pero la confesión, amados hermanos, requiere que no solamente le digamos a Dios lo que hemos cometido y que le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, sino también requiere que nosotros escuchemos el consejo de Dios, que está dado en su palabra, y que deseemos dejar de hacer lo que no le agrada a Dios. Eso es lo que está diciendo David en ese salmo. Eso es lo que está diciendo ahí. Por eso es que David confesó su pecado y él oró a Dios. Por eso Dios le escuchó y lavó su corazón, lavó su mente. Salmo 51 es un gran ejemplo de eso. Él está orando, él está clamando a Dios para que le limpie de su maldad. Él está reconociendo su pecado. Él está reconociendo que él ha fallado primeramente a Dios. Por lo tanto, si hay pecado, hay conflicto, hay enemistad entre Dios y nosotros. Y justamente ese conflicto, esa enemistad, ese pecado es anulado, es quitado a través de Jesucristo, lo que nos lleva a tener paz.
con Dios. Por eso es importante, hermanos, de que nosotros, hermanos, confesemos nuestro pecado. Obviamente, como yo les digo, podemos nosotros llegar nosotros a entender estas verdades bíblicas y a entender lo que es la paz con Dios, ¿verdad? Y podemos haber cumplido requerimientos cristianos para la vida cristiana, haber sido bautizados, etcétera, asistir a una iglesia, ser parte de un grupo, de un ministerio, lo que sea. Pero muchas veces, hermanos, abrazamos o hay creyentes que abrazan algún pecado por ahí. Y hermano, eso justamente les quita la paz, les impide cumplir con ciertos ministerios en la iglesia. Es terrible. Y dicen, no, yo no soy digno. Yo pienso que no soy hijo de Dios. No creo en esto. Y se desaniman y les quitan la paz. Hermano, tremendo, una obra satánica ahí, quitando la paz a muchos creyentes. Por eso es importante que confesemos nuestro pecado. O sea, la confesión no solamente requiere que nosotros le digamos a Dios, sí, y le pidamos a Dios perdón por nuestros pecados, sino también, hermano, Dios requiere, hermano, que nosotros escuchemos el consejo que Dios nos da en su palabra y que deseemos dejar de hacer lo que no le agrada a Dios. Filipenses capítulo 4, Efesios capítulo 4 y versículos del 28 al 30 podemos leer, hermano, que yo creo es muy pertinente para lo que estamos acá estudiando, justamente para dejar de hacer estas cosas. ¿Qué dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 28? Que dice, el que hurtaba no hurte más. Esa es la exhortación de Dios. Ese es el consejo de Dios. Es decir, si nosotros estamos cometiendo un pecado como creyentes y por eso no tenemos paz y nos sentimos mal y nos sentimos afligidos, nos sentimos con la autoestima baja, hermano, nos sentimos indignos, ahí está la solución. El Señor nos manda que confesemos nuestro pecado. Y el Señor no solamente que confesemos nuestro pecado, sino que también escuchemos el consejo de Dios. ¿Cuál es su consejo? Ahí dice claramente, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese, dice ahí, de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hermano, justamente estas cosas son las que nos quitan la paz. Pero precisamente el Señor nos hace un llamado, nos exhorta a que confesemos nuestro pecado y que sigamos el consejo de Dios. Amado hermano, si tú estás cometiendo un pecado, confiésale a Dios. Y escucha el consejo que Dios te da en su palabra. Para que tú en tu corazón le pidas justamente no hacer las cosas que no le agradan a Dios. Porque si nos negamos a arrepentirnos y si abrigamos o acariciamos ciertos pecados, hermano, se levantará un muro ahí así entre Dios y nosotros. O sea, nuestra actitud siempre debe de ser de confesión y obediencia a Dios. Esto producirá esa paz que tanto anhelamos en nuestras vidas. Obviamente porque ya nos despojamos de ese pecado que nos daña, que nos separa de Dios. Ahora, si usted nota, amado hermano, todos estos dos puntos que acabamos de ver no tienen nada que ver con las circunstancias que nos rodean. Absolutamente nada que ver. Tienen que ver específicamente, hermano, con la relación que yo tenga con Dios. Sí, con la posición que yo tenga con respecto a Dios. Esto nos lleva al tercer punto, hermano. Ahora, usted puede decir como creyente, estoy en paz con Dios, es decir, entiendo las verdades bíblicas y no cometo ningún pecado, que hay hermanos que realmente así lo viven, obviamente no a la perfección, pero entienden este punto de lo que es la confesión, del arrepentimiento de los pecados y por ello obviamente viven una vida buena, en términos buenos, por así decirlo, pero
los pensamientos les desbordan, hermano. Los pensamientos les inundan, esos malos pensamientos. Y eso les lleva a estas personas, a estos creyentes, a pesar de que tengan paz con Dios, a pesar de que vivan una vida correcta, buena, de no pecar, hermano, les lleva a perder la paz. Los pensamientos les inundan. Este es el tercer punto, amados hermanos. Yo me acuerdo, una hermana a quien quiero muchísimo, es amiga de mi esposa, ella va a otra iglesia y ella sufría de esto. Ella tenía paz con Dios, ella vivía una vida correcta delante de Dios, sin pecar, pero ella no tenía paz. ¿Por qué? Porque sus pensamientos, hermanos, sus pensamientos eran terribles. Terribles, hermano, inundaban, prácticamente, hermano, les sobreinundaban sobre su vida esos pensamientos. Imagínense que ella era una de las personas, hablando de este tema, ella era una de las personas que, por ejemplo, le daba una gripe. Mire, estamos hablando de una gripe. Le daba una pequeña gripe y ella, con sus pensamientos, ella ya se veía en el ataúd. Terrible. Terrible, hermano, y eso le quitaba la paz a ella como creyente, como persona, y no podía estar tranquila, y eso le afectaba a su carácter, a su temperamento, afectaba en su hogar, en su vida familiar, y todo el mundo ahí no tenía paz en la casa, por justamente la culpa de un pensamiento, y así hay mucha gente que podrá estar pensando cosas, hermano, terribles, y eso les quita la paz. Podrán tener paz con Dios, podrán no estar en pecado, pero sus pensamientos, hermano, les inundan, les apartan de Dios, les quitan la paz. Pensamientos como por ejemplo esta hermana que les acabo de explicar, pero pueden ser pensamientos de odio, pensamientos de traición, de lascivia, de fornicación, de adulterio, pensamientos de pornografía, pensamientos de robo, de adulterio, de chisme, de murmuración. Hay tantas cosas, hermano, que entran a nuestra cabeza, hermano, que si nosotros no sabemos canalizar, hermano, nos van a quitar la paz. Nos van a quitar la paz, hermano. Los pensamientos, lo que quiero decirles acá, hermanos, es que los pensamientos son un determinante para poder experimentar la paz que deseamos en nuestras vidas. Porque no, hermano, no nos despojamos de ese pecado que nos daña, justamente esos malos pensamientos. En 1 Corintios capítulo 2 y versículo 16, hay un texto, hermano, que yo creo nos habla aquí muchísimo con respecto a lo que estamos hablando. Capítulo 2 y versículo 16 de 1 Corintios dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. ¿Está entendiendo, hermano? Los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Y si esto es así, por lo tanto, nuestros pensamientos deben de estar alineados con los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Deben de estar sometidos con los pensamientos que tiene nuestro Señor Jesucristo. Deben de estar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Nuestros pensamientos, lo que dice en su palabra. Ahora, hermano, esto es una obra del Espíritu Santo, que nos ayuda a conocer los pensamientos del Señor Jesucristo. Nos ayuda a hablar como el Señor Jesucristo hablaba. Nos ayuda a caminar como el Señor Jesucristo caminaba. Nos ayuda a pensar como el Señor Jesucristo pensaba. Nos ayuda a actuar como el Señor Jesucristo actuaba. Esto es una obra maravillosa del Espíritu Santo. Nos ayuda a ser como Él, en otras palabras. La pregunta es aquí: ¿estás pensando como el Señor? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿A qué dedica tu mente a pensar? Aquí surge, hermano, una reflexión que yo creo debemos de tener cada uno de nosotros. ¿Estamos pasando con el Señor el tiempo suficiente como para poder tener su misma mente? ¿A qué dedicamos nuestro tiempo, amados hermanos? ¿Qué es lo que metemos en nuestra cabeza todos los días? A veces, y desgraciadamente, hermano, más metemos en nuestra cabeza lo que dice el mundo, las redes sociales, pero no hacemos caso
a lo que dice la palabra de Dios. Hermano, ¿estás pasando con el Señor el tiempo suficiente como para tener la mente del Señor Jesucristo? Amados hermanos, yo quisiera decirles lo siguiente. Una relación íntima con Cristo viene solo como resultado de pasar tiempo constante en su presencia y en la lectura de la palabra de Dios. Así dice el libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 5. Romanos capítulo 8 y versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Me está entendiendo? Traje acá, hermanos, esta versión que a mí me gusta mucho, la nueva versión internacional, que nos ayuda a entender muchísimo más este asunto de los pensamientos, hermano. Hablando acerca de que la relación íntima con Cristo viene solamente como resultado de pasar tiempo constante en su presencia y en su palabra, hermano. Y ahí mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 5, según la versión de la nueva versión internacional, dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza, de tal naturaleza. En cambio, dice, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Fijan la mente, dice, no solamente abarca los pensamientos, sino nuestra mente en totalidad. La mentalidad, versículo 6, la mentalidad pecaminosa, dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, dice. Mientras la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Y ojalá, hermano, usted allá esté diciendo un amén grandísimo. La mentalidad, versículo 7, la mentalidad pecaminosa, dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios y tampoco es capaz de hacerlo. ¿Qué tal, hermanos? Impresionante, impresionante, hermano. De todos, hermano, lo que yo quiero hablar aquí, hermano, es que todos estos 3 puntos que hemos visto tienen que ver con la posición correcta que tú tengas delante de Dios. Todos estos 3 puntos tienen que ver precisamente con cuál es tu posición con respecto a Dios. O sea, que no cambia cuando cambian las circunstancias. Por eso es que el mundo falla en este asunto. Porque cuando quieren buscar paz y finalmente la hallan, el pequeño detalle que ellos no cuentan es que nunca toman en cuenta a Dios. Por eso es que siempre ellos pierden la paz, porque todo lo que ellos hacen en el mundo para buscar la paz es en sus fuerzas, en su mentalidad, en su posición, en lo que ellos creen que es correcto. Sin embargo, la paz verdadera no tiene nada que ver con las circunstancias. Más bien tiene que ver con la presencia de Dios en la persona. Esa es la paz verdadera, hermano. Que no cambia cuando cambian las circunstancias. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar están alineados a los pensamientos del Señor. Por lo tanto, tengo paz. Proverbios capítulo 20 y versículo 18, que estaba buscando justamente esto. Proverbios capítulo 20 y versículo 18. Es muy bonito, hermano. Muy bonito. Proverbios 20, 18 dice: los pensamientos, dice, con el consejo se ordenan, ¿sí? Y con dirección sabia se hace la guerra. Los pensamientos, ¿qué dice ahí? Los pensamientos con el consejo se ordenan. ¿Qué consejo? Con el consejo que está en la palabra de Dios, no lo que dice el mundo. Entonces luego llego a tener una paz verdadera, si sigo yo los consejos que Dios me da en su palabra. Por eso, hermanos, es que el mundo, como este ejemplo que yo le daba hace un momento, hermano, buscaron la paz, hicieron fiesta por ese tratado de Versalles que hicieron ahí en la Primera Guerra Mundial, y 2 décadas después, hermano, estalló la Segunda Guerra Mundial, peor que la primera. Aquí lo que yo quiero decirles, hermanos, es que ¿por qué el mundo pierde la paz? ¿Por qué afuera en el mundo pierden la paz continuamente? Porque no toman en cuenta a Dios. Pero usted y yo, hermano, obviamente estos 3 puntos tienen que ver con su posición correcta, con su lugar que usted tiene con respecto a Dios y a la palabra de Dios.
al consejo que usted sigue ahí. Y Proverbios 20:18 es un ejemplo clarísimo, hermano. Cuando usted llega a tener paz, cuando usted llega y hace y busca y escucha el consejo de Dios. Esa es la verdadera paz, que no cambia de acuerdo a las circunstancias que cambian. Por lo contrario, hermanos, y yo sé que de pronto ahí hay personas que nunca han escuchado este mensaje, que nunca han escuchado un mensaje de esta manera, que nunca les han hablado del Señor Jesucristo, que nunca han escuchado esto, hermano. Yo tengo que decirle, hermano, que por lo contrario, los que no ordenan sus pensamientos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no tienen paz. Y hay mucha gente, hermano, que dice lastimablemente creer en Dios, pero no consideran estos 3 puntos que acabamos de ver. No tienen paz con Dios y nunca la van a tener. Primero, para llegar a tener paz, debemos de tener paz es con Dios. Con Dios. Y el único que nos puede traer la paz que necesitamos con Dios es Jesucristo, hermano. Por eso, hermano, es que hay personas cuya vida vemos, hermano, el sufrimiento, la ira, el enojo, el miedo, la inseguridad, la desconfianza, la amargura, la depresión, dominan su mente, dominan sus vidas y nunca tienen paz. Y no tienen paz y no la tendrán paz. Siempre su vida va a ser de conflicto. Por una o cualquier cosa. Y si llegan a tener paz, igual va a durar muy poco tiempo. Va a ser efímera. No va a durar nada, hermano. Hay una de las cosas que a mí me impactan, hermano, justamente en este sermón que estamos dando, hermano, que es impresionante. Cuando tú estudias la historia de la iglesia y dentro de ello los primeros mártires, es impresionante, hermano. Y hay documentos escritos. Hay documentos históricos que avalan esta verdad que yo les voy a decir, que tiene que ver en relación con lo que estamos viendo acá. Cuando los primeros cristianos eran asesinados, eran quemados en las hogueras, eran devorados por los leones, eran crucificados en las cruces, torturados hasta morir. Hermano, hay algo que a mí me impacta, me impresiona de una manera realmente grande en mi corazón, hermano. De verdad lo digo. Porque hay testimonios de que todos esos primeros cristianos que morían en las hogueras, que eran devorados por los leones, hay testimonios escritos, hermano, de que ellos en su rostro reflejaban una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es más, algunos de ellos incluso morían alabándole a Dios, adorándole al Señor, hermano. Qué paz tan genuina, qué paz tan verdadera a pesar de las circunstancias. Si ve, el punto aquí, hermano, usted quiere llegar a tener paz, usted tiene que conocer a Dios, tiene que tener una posición correcta con respecto a Dios. Y precisamente estos primeros mártires entendían y sabían lo que implica tener esa paz verdadera, ese don que viene del cielo, del Padre a través de Jesucristo. Y yo te animo, si tú has escuchado por primera vez un mensaje así, y si tu vida o en tu vida no tienes paz por cualquier circunstancia, yo te animo a que conozcas al Señor Jesucristo, quien te puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En la palabra de Dios, ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, del versículo 22 en adelante, hay una historia para ti especialmente que nunca has escuchado un mensaje acerca de Jesucristo y que tu vida probablemente no tiene paz y no sabes qué hacer. Ahí dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 8, versículos del 22 en adelante, dice: aconteció, dice, que un día que entró en una barca el Señor Jesucristo, dice, con sus discípulos, y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero el versículo 23 dice ahí, tome atención: pero mientras navegaban, él se durmió, y descendió una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciéndole: maestro, maestro, ayúdanos que perecemos. Despertando él les respondió:
le reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo gran bonanza. Qué interesante esta historia, hermano. Me gusta la versión de Lucas, como que es un poquito más vívida. Pero ¿qué vemos acá? Si tú nunca has escuchado un mensaje acerca del Señor Jesucristo y tu vida está pasando problemas, esta historia que vemos aquí es muy cierta, hermano, porque puede asemejarse a la vida de muchas personas que están allá afuera, que no conocen a Cristo y que no tienen paz por ningún lado. Y cuando la hallan, se acaba en un 2x3. Dice la palabra ahí, lo que acabamos de ver, que Jesucristo dormía en la barca. Y aquí dice, se levantó una gran tormenta, tan grande que las olas cubrían la barca, dice. Y así es como es la vida de mucha gente hoy día, llena de problemas, llena de situaciones realmente difíciles. Y no tienen paz. Y dice la palabra ahí que los que iban con el Señor Jesucristo tenían miedo, porque tenían miedo de que la barca se hunda. Y así hay mucha gente hoy, tienen miedo, no tienen paz con su vida. Y están llenos de problemas. Y no ven solución por ningún lado. Tenían miedo, dice ahí, por su vida. Los hombres que iban con el Señor Jesucristo, sus discípulos. Pero dice la palabra ahí que ellos se acercaron a Jesucristo. Tomen en cuenta esto. Ellos se acercaron al Señor Jesucristo, rogándole que Él los salvara. Este es el punto aquí, amados oyentes que están escuchando aquí. La solución está en el poder del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo, Él se levanta, se pone de pie, Él ordena al mar. Le ordena al mar y le dijo, calla. Y el mar enmudeció. Ese es el poder del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene absolutamente todo el poder para quitar los problemas que tú tengas, que están anegando todos los temores, y restaurar la paz en tu vida. Porque dice que después que enmudeció el mar y cesó el viento, se hizo grande bonanza, hubo paz. Está en el poder del Señor Jesucristo el hecho de que tú puedas llegar a tener paz en tu vida. Es únicamente en su poder. Sea lo que sea que te turbe, sea lo que sea que esté anegando tu vida y que te esté quitando la paz, lo que tú tienes que hacer es sencillamente acudir a Jesucristo. Él es el Señor de paz. Él nos puede dar la paz. Al venir a Cristo, amados hermanos, es importante que nosotros entendamos que no solamente tenemos paz con Dios, sino que nuestros pecados son perdonados y por lo tanto el Señor Jesucristo se encarga de nuestras vidas. Él tiene el control, así como tomó control no solamente del viento, del mar, de la barca, sino también de nuestras vidas. Él tiene control de absolutamente todo en nosotros. Amados hermanos, la gracia es el regalo de salvación que nos es dado por medio de Jesucristo, y al recibirlo nosotros tenemos paz. Romanos capítulo 5 y versículo 1, que ya lo leímos. Entonces, si tú estás ahí y nunca has escuchado un mensaje así, yo te animo, y estás con los problemas que están inundando tu vida y no tienes paz, y lo has intentado una cosa y lo has intentado con psicólogos, con pastillas, con fiestas, con bailes, con hombres, con mujeres, y aún así no tienes paz, yo te animo y te sugiero y te exhorto en el amor de Cristo que acudas al único que puede traer paz a tu vida, y Él es nuestro Señor Jesucristo. Y si estás ahí, dile ahí, cierra tus ojos al Señor y dile: Padre, hoy vengo delante de ti. Reconozco que mi vida no ha sido buena. Reconozco que he pecado delante de ti y delante de los hombres. Te pido que me perdones por todos mis pecados. Y te pido que el Señor Jesucristo venga a mi corazón y sea el Señor de mi vida. Te ruego, Señor, que me ayudes a tener esa paz que tanto lo necesito.
Amén.